5. Vamos a empezar, hermanos, en el versículo 1. Juan 5, versículo 1. Les voy a invitar, hermano, a ponerse en pie para dar inicio. Bienvenidos, hermano. Parece que todavía hay las hermanas se fueron de campamento, las que pudieron ir. Por eso nos faltan algunos, pero gracias a Dios por todos los que ya están aquí. Dice, hermanos, Juan capítulo 5, versículo 1, dice: después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos. En estos estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Estaba allí un hombre que hacía 38 años y estaba enfermo, y cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar. Hermano, ese es en el Dios que nosotros creemos, ¿verdad? Para Dios, hermano, no hay nada imposible, ¿verdad? No entendemos todas las razones, hermano, por qué Dios no sana en unas ocasiones, pero, hermano, sabemos que Dios es perfecto y Dios nunca hace nada imperfecto. Todo lo que Él hace lo hace bien. Pero aquí, hermano, vemos lo que Él hace. Sanó, hermano, a un enfermo. Así es que nosotros creemos en orar por los enfermos, ¿verdad? Y siempre esperamos, hermano, que Dios obre. Y esa no es la enfermedad peor, hermano. La enfermedad peor que el ser humano padece es, hermano, que no conoce a Dios, ¿verdad? Tiene que llegar un momento, hermano, de que una persona clame a Dios y Dios lo sane de su vista espiritual para que pueda ver. Entonces, hermano, vamos nosotros a iniciar nuestro culto con una oración, pidiendo a Él, hermano, que Dios nos ayude, bendiga nuestra reunión. Padre Celestial, en esta hermosa tarde que tú nos concedes, te damos gracias, porque aquí estamos para glorificarte, para darte a ti, Señor, toda la honra y toda la gloria que tú te mereces. Creemos, Señor, en ti, el único Dios verdadero que transforma vidas. Cada persona que está aquí en este lugar, Señor, y que ha sido transformada, podemos dar testimonio de ello. Y también, Señor, hay aquellos, Padre, que también han recibido un milagro, algo sobrenatural sobre sus vidas, y damos testimonio. Y por ello nos reunimos para darte a ti toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, me da gusto verlos de nuevo. Ahora que ya nos saludamos, podemos pasar a nuestros asientos. Tenemos unos anuncios muy importantes que comunicarles. Bueno, ya que estamos sentados, por favor, pongamos atención. Este miércoles es la nueva temporada de la clase Enraizados. Es miércoles 18 de septiembre. Este es el próximo paso para entender nuestras creencias, cultura y servir a nuestra iglesia. Recuerda, miércoles 18 de septiembre, empezando a las 6:30. Y si estás viniendo por algún tiempo y quieres ser parte de nuestra familia, te invitamos a tomar la clase de Bienvenidos este 22 de septiembre. Regístrate en línea o escanea el código QR. Familia, ¿qué creen? Estamos en el mes de la Hispanidad y estamos celebrando nuestro mes
de la hispanidad, como les dije. Y te invitamos a participar trayendo tu plato favorito de tu país. Riquísimo, espero probarlos todos. En este día te puedes vestir de tu traje típico de tu país. Será divertido, esperamos vernos este próximo domingo. Y como iglesia creemos en dar los próximos pasos para crecer en nuestro caminar espiritual, y eso incluye conectarnos con la vida de la iglesia. Si estás con nosotros por primera vez, te invitamos a llenar nuestra tarjeta de bienvenida. Y si estás listo para comenzar a servir en algún ministerio, lo invitamos a completar nuestra tarjeta de servicio. Nuestros líderes ministeriales luego se conectarán con usted. Códigos QR. Enfrente de los asientos encontrarás los códigos QR para escanear, para llenar información y realizar donaciones en cualquier momento. Siéntate libre de escoger cualquier opción. Primera opción, puedes dejar tu ofrenda en la caja ubicada en la parte trasera del santuario. O puedes visitar lhchd.org y haz clic en dar. Bueno, estos son todos los anuncios que tenemos en esta semana. Y ahora preparemos nuestro corazón para escuchar palabra de Dios con nuestro pastor David Flores. Y mandamos un saludo a nuestro pastor Carlos Briceño. Bye. Amen. Everybody, this is Kenny. Say hi, Kenny. And this is Giovanni. Don't break his neck now. Come on. Kenny, if you confess Jesus as your Lord and Savior, I baptize you, my brother, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And everybody, we can celebrate as a church family because Kenny is number 30. But that doesn't mean we stop letting God move. Let's see what God does for the rest of the year as well. Amen? Thank you, everybody. Creo que para nadie es un secreto que estamos viviendo tiempos de crisis en todo el mundo. Hay una crisis política, hay una crisis social, hay una crisis económica y financiera. Además, hay una crisis de valores y de principios. Y finalmente, y no menos importante, hay una crisis ministerial. Muchas iglesias han perdido sus edificios, sus ahorros, sus miembros y hasta sus pastores. Lo que me parece interesante y a la misma vez alentador es que fue en tiempos de crisis que tanto el pueblo de Israel como la iglesia primitiva más crecieron, se multiplicaron y se expandieron. Yo creo que muchas veces Dios permite los tiempos de crisis para formarnos, madurarnos y llevarnos a nuestro siguiente nivel. Es por eso que durante esta serie me gustaría compartir contigo algunos principios que estoy seguro te van a ayudar a enfrentar, resistir y superar la crisis. Ok, buenas tardes, hermanos. Hermanos, seguimos en Efesios, capítulo 2, del verso 1 al 10. Efesios, capítulo 2, del verso 1 al 10. Hermanos, la carta a los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo. El propósito, hermanos, de esta carta es informarle al pueblo de Dios de las grandes bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Hermanos, de hecho, el tema central de esta carta es que somos grandemente bendecidos por la obra de Jesucristo en la cruz. Se pueden sentar, ahorita voy a llegar a la palabra. Ok. Hermanos, la humillación y la muerte de Jesucristo en la cruz representa para nosotros vida eterna. Dice la palabra: herido fue por nuestra rebelión,
molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros somos sanados. Isaías capítulo 53. Hermanos, por sus llagas hemos sido sanados. Ahora, hermanos, Pablo quiere que lleguemos a valorizar las grandes bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. En el texto de hoy, hermanos, Pablo nos da el testimonio de la iglesia. Escuchen, nos da el testimonio de la iglesia. Al igual que un testimonio personal, Pablo nos recuerda de tres cosas. Nos va a dar tres recordatorios. Número uno, nos recuerda quién éramos antes de conocer a Jesucristo. Número dos, quién somos después de conocer a Jesucristo y quién seremos en un tiempo futuro en Cristo Jesús. Ahora, en el transcurso, hermanos, de este testimonio, Pablo nos declara tres declaraciones. Pablo nos dice que fuimos rescatados de una condición pecaminosa. Número dos, nos recuerda que fuimos rescatados por el amor de Cristo. Número tres, nos dice que tenemos vida eterna por la obra de Jesucristo en la cruz. Y nos dice que somos salvos con un propósito, ¿verdad? Y finalmente, hermanos, nos dice que somos salvos mediante la fe en Jesucristo, solamente y nada más. Y fuimos salvos, hermanos, para buenas obras. Salvos para buenas obras. En este momento les voy a pedir que se pongan de pie para darle honor a la palabra. Voy a leer, hermanos, Efesios capítulo 1, del verso 3 al 4. Efesios capítulo 1, del verso 3 al 4. Hermanos, este verso que voy a leer representa el tema central de esta carta, que hemos sido grandemente bendecidos por la obra de Jesucristo en la cruz. Dice la palabra: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, en este momento te pido en el nombre de Jesucristo que ilumines nuestro espíritu para poder comprender y valorizar las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Danos, Padre, la llenura del Espíritu Santo para vivir vidas santas y sin mancha delante de ti. Y permite que tu palabra nos llene de esperanza y de gozo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en los primeros 3 versos, el apóstol Pablo nos dice quién éramos antes de conocer a Jesucristo. Es un testimonio de la iglesia. Y él nos da una descripción muy gráfica, hermanos, de dónde estábamos en un tiempo pasado. Vamos a dejar que Pablo nos diga dónde estábamos en un tiempo pasado. Dice Pablo: en otro tiempo ustedes, ¿verdad?, estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Hermanos, en un tiempo estábamos espiritualmente muertos por nuestros pecados. Y al igual que un muerto físico, hermanos, no teníamos la habilidad de poder apreciar las cosas celestiales. Así como un muerto no puede sentir nada, no tiene hambre, no tiene sed, no siente dolor. Los que estábamos muertos espiritualmente no podíamos discernir ni apreciar las cosas de Dios. No teníamos la capacidad de responder a las cosas espirituales. El estándar de Dios
el cual exige santidad, era para nosotros algo imposible de alcanzar. Hermanos, la ley del Señor es el estándar que Él nos da para seguir una vida piadosa. Y como estábamos muertos espiritualmente, no sabíamos nada. No sabíamos cuáles eran las cosas que el Señor espera de nosotros. Éramos desobedientes, estábamos en estado de rebelión, estábamos en estado de guerra con Dios. Dice Pablo, hermanos, en la carta de Galatas, éramos esclavos de la inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y hechicería, odio, discordias, celos, ira, desacuerdos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Ese era nuestro estado espiritual, hermanos, en un tiempo de nosotros. Y Pablo nos está dando ese testimonio. Pablo quiere que ustedes se recuerden quién eran en un tiempo pasado. ¿Para qué? Para que den agradecimiento al Señor, porque hemos sido transformados. Y vamos a ver en el parte de este testimonio que después Pablo nos habla de quién somos hoy en Cristo Jesús. Yo espero, hermanos, que todos nosotros ya somos muy diferentes. Yo espero que nadie esté atrapado en este sistema pecaminoso en el que vivíamos en un tiempo pasado. Ahora, éramos dominados, hermanos, por el pecado y esclavizados por un sistema diabólico que consiste en 3 fortalezas. Hermanos, Satanás gobierna el mundo mediante 3 filosofías. Ahora, hermanos, ustedes que estuvieron en los estudios sabáticos en agosto van a poder entender este sistema, porque ese sistema del cual voy a hablar concuerda con los estudios sabáticos cuando hablamos de los ídolos. La primera filosofía, hermanos, que utiliza Satanás es la filosofía del humanismo. Y esta, hermanos, es la filosofía que exalta el ídolo del yo. ¿Okay? El ídolo del yo. Yo soy el centro de mi mundo, no existe Dios, solo importo yo. Mi enfoque, mi tiempo, mi energía es para mí, solamente. Esa es la filosofía que Satanás utiliza para controlar la mente de aquellas personas que aún no conocen a Jesucristo. La segunda filosofía, hermanos, que utiliza Satanás es el materialismo. Y esta es la filosofía que exalta el ídolo ¿quién se acuerda? Del dinero. Y todo lo que el dinero puede adquirir, el materialismo, ¿verdad? Ahora, esta filosofía, hermanos, se manifiesta en el deseo de tener cosas materiales sin medida, en obtener cosas materiales sin medida, aunque los demás se mueran de hambre. Y finalmente, hermanos, Satanás usa la filosofía de la inmoralidad sexual. Y esta es la filosofía que exalta el ídolo del sexo. ¿Se acordó, hermano? Okay. ¿Verdad? Y así, esas son las enseñanzas de Pablo, ¿verdad? Ahora, Satanás gobierna el sistema a través de esas 3 filosofías. Hermanos, estos ídolos desplazan a Dios y toman control absoluto de nuestro enfoque, de nuestro tiempo y de nuestra energía. Hermanos, éramos hijos en un tiempo de la desobediencia, destinados para un juicio y la ira de Dios. En este momento, hermanos, le quiero hablar a las personas que aún no han recibido a Cristo Jesús como Señor. Si no has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, esta es tu condición actual. Estás muerto espiritualmente. Estás atrapado, esclavizado por un sistema diabólico que controla tu persona, controla tu mente, tu tiempo, tu enfoque, tu energía. ¿Okay? Esta es la condición en la cual tú estás. Es lo que nos enseña Pablo. Es lo que nos enseña la palabra, el Espíritu Santo. Ahora, si has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, esta era tu condición espiritual en un tiempo pasado, ¿verdad? Y ahora, hermanos, ahora eres libre, eres salvo por la obra de Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Tenemos razón, hermanos, para dar agradecimiento al Señor y gozarnos en todas las cosas que Él ha hecho por nosotros. El tema central de esta carta es que hemos sido grandemente bendecidos por la obra de Jesucristo en la cruz. Y esta obra, hermanos, de Jesucristo en la cruz nos dio libertad para ser libres del pecado
y para poder responder a las cosas espirituales que Dios quiere para nosotros. ¿Okay? Ahora, en el verso 4, hermanos, Pablo nos dice quién somos. Nos dijo que somos salvos del pecado y fuimos salvos por el amor de Jesús. Es el amor de Dios el cual nos dio salvación. Dice Pablo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Por su misericordia, por su amor, tenemos vida con Cristo, hermanos. Somos salvos del pecado por el poder de su amor. El amor de Jesucristo en un día, hermanos, alcanzó a cada uno de ustedes. Y ustedes se pueden acordar, analicen sus vidas y pueden recordar ese momento cuando una persona les habló a ustedes de su condición espiritual y les ofreció salvación, una salida, una resolución al problema del pecado. Pero después lo pueden hacer y ver eso, ¿verdad, hermanos? Ahora, el Señor nos rescató de la esclavitud del pecado y nos dio vida espiritual. Hermanos, había un tiempo cuando yo empezaba en los caminos de Dios. Estaba muy joven. Y había una canción que yo escuché en una iglesia a la cual yo asistía. Y nunca se me olvidan las palabras de esta canción, que es muy poderosa. Dicen estas palabras: soy libre, ya fueron rotas las cadenas, ya soy libre por la sangre del Cordero. Soy libre. ¿Verdad? Y esto es lo que Pablo nos quiere decir. Por causa del amor de Dios somos libres para poder adorar a Dios. Y ahora podemos reemplazar los ídolos del corazón con la presencia de Dios en nuestros corazones. ¿Verdad, hermanos? Y es lo que queremos, hermanos. Queremos ser transformados. Queremos ser dominados por el Espíritu Santo para hacer los frutos del Espíritu. ¿Verdad? Es lo mínimo, hermanos, que podemos hacer en agradecimiento al Señor Jesucristo, que derramó su sangre en la cruz. Hermanos, la misericordia de Dios es rica, es abundante y sin medida, y ejerce gran poder. Dios tomó la iniciativa de salvarnos aun cuando estábamos muertos en pecado. Hermanos, Dios nos amó aun cuando éramos pecadores. Y por eso es que estamos aquí hoy en día. Estamos haciendo las obras de Dios. El Señor, Él extiende su amor a pecadores, rebeldes, corrompidos y condenados, y les ofrece la salvación y todas las bendiciones eternas que conlleva. Ahora en el verso 5, hermanos, Pablo nos dice que fuimos salvos para vida eterna. Ok, hermanos, otra bendición tremenda. Tenemos vida eterna, ¿verdad? Ya no tenemos que preocuparnos de qué va a suceder en nuestras vidas. Sabemos que esta vida ahorita aquí en la tierra es una etapa, hermanos, temporaria, la cual eventualmente nos lleva a la vida eterna en Jesús. Mediante la salvación tenemos vida eterna, la cual conlleva una naturaleza espiritual. Hermanos, somos seres espirituales. Ya no somos exclusivamente seres carnales, pero seres espirituales. Nicodemo, en el capítulo 3 de Juan, le preguntó a Jesús: ¿cómo es que puedo ser salvo? Y Jesús le contestó: necesitas nacer de nuevo. Hermanos, nosotros hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Somos seres espirituales. Y ahora, por causa de la obra de Dios en nuestras vidas, que hemos sido transformados a seres espirituales, podemos tener interacción con Dios, ¿verdad? Por lo que hizo Él en nuestras vidas. Debido a que tenemos ahora la naturaleza espiritual de Dios, ahora buscamos y valorizamos cosas piadosas. Hermanos, yo no sé de ustedes, pero yo sé que yo busco con un esfuerzo tremendo la santidad. Y cuesta, porque aún somos carne, tenemos tendencia al pecado. Yo busco la humildad, ¿verdad? Busco el amor, la fidelidad, el dominio propio, la amabilidad, la paciencia y la alegría de Dios. Y también, hermanos, busco la paz. Todos los días le pido al Señor, en el nombre de Jesucristo, mediante el poder de Jesucristo, que me dé la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hermanos, la paz, hermanos, que sobrepasa todo entendimiento, hermano, es lo que nos da la habilidad de vivir una vida cristiana, ¿verdad? Ahora,
por primera vez somos sensibles a Dios, capaces de responder a las cosas espirituales mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros. Hermanos, ahora somos capaces de buscar y entender la verdad espiritual, las Escrituras. Hermanos, ahora a nosotros la palabra de Dios es algo que buscamos, la valorizamos, la buscamos en los estudios bíblicos, la buscamos aquí en los servicios, la buscamos en nuestras casas, leyendo la Biblia. Tenemos el deseo de memorizar y retener la palabra en nuestros corazones y la buscamos diariamente. ¿Por qué? Porque somos seres espirituales. Anhelamos, we desire las cosas de Dios. ¿Okay? Ahora, vamos a ver. Ahora también, hermanos, deseamos complacer a Dios. Con gran esfuerzo buscamos la santidad. Todos aquí, hermanos, todos tenemos un gran deseo de complacer a Dios. Y con un gran esfuerzo buscamos la santidad, ¿verdad? Todos los días buscamos santidad. Queremos hacer más como Jesucristo. Deseamos imitar los atributos morales de Jesús. Las cosas que dije hace un momento: la santidad, la humildad, el amor, la fidelidad, el dominio propio, amabilidad, paciencia y alegría de Dios. Hermanos, también ahora el pecado nos repugna y nos causa inquietud y tristeza cuando caemos en tentación. Hermanos, había un tiempo en nuestras vidas cuando el pecado no significaba nada para nosotros. Hacíamos las cosas de la naturaleza pecaminosa naturalmente, ¿verdad? Era fácil pecar, no sentíamos nada. Pero ahora, hermanos, en Cristo Jesús, mediante el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, sentimos repugna cuando caemos en tentación. Y nos causa tristeza, y nos causa inquietud, y nos causa, hermanos, nos motiva a ir ante Dios y confesar nuestros pecados todos los días. Hermanos, y finalmente deseamos adorar a Dios y tener comunión con Él mediante la oración. Hermanos, la oración, comunión con Dios, es algo que todo cristiano siente en su corazón, ¿verdad? Siente el deseo de buscar a Dios en oración todos los días y estar en comunión con Él y sentir la paz que nos da la oración. Yo, hermanos, cuando estoy en oración siento gran paz, tremenda paz. Y ahora que estoy fuerte en el cristianismo, que soy una persona madura espiritualmente, para mí el orar, el poder estar con el Señor a solas, practicando con Él, es algo que me trae grande alegría, grande paz y me motiva, hermanos, a seguir adelante. Entonces, hermanos, hemos sido transformados. En un tiempo pasado éramos pecadores, ahora sí hemos sido transformados, hermano. Y otra cosa interesante, hermano, las cosas de las que hablé ahorita, ¿verdad? El buscar las Escrituras, a buscar la santidad, la repugna que sentimos con el pecado, el deseo de adorar y de oración, son verificadores de que realmente tenemos el Espíritu Santo y de que somos salvos en Cristo Jesús. Hermanos, si por alguna razón tú no tienes estos anhelos, investiga tu fe, ve ante Dios y dile: Señor, ¿qué está pasando en mi vida? Porque un verdadero cristiano siente estas cosas. Esas cosas verifican que tu fe es real. Y si ves una deficiencia en esas cosas, hermanos, busca del Señor para que te ayude a buscarlo y realmente ser transformado por su poder. ¿Okay? Ahora, en el versos 6 y 7, Pablo nos dice quién seremos en un tiempo futuro en Cristo Jesús. Ya nos dijo que fuimos salvos del pecado por amor para vida eterna, y ahora vamos a ver que somos salvos con un propósito. Dice la palabra, dice Pablo: y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las riquezas de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, la salvación tiene dos propósitos: un propósito con respecto a nosotros, la iglesia, y un propósito con respecto a Él, a Dios. El propósito con recuerdo a nosotros es que estemos en unión
con Cristo Jesús. Hermanos, fuimos transferidos del dominio del pecado, de la muerte espiritual, al dominio de la vida eterna en Cristo Jesús. En un tiempo estábamos aquí, ahora ya estamos acá con Jesús, ¿verdad? Y hermanos, el propósito de Dios es que un día seamos glorificados. Fuimos justificados por la obra de Jesucristo en la cruz. En este momento estamos siendo santificados. El Espíritu Santo nos está perfeccionando. La semana pasada el pastor Carlos predicó la primera parte de Efesios y habló de la Santa Trinidad. Hermanos, hay una armonía, un alineamiento. Jesucristo nos justifica, nos declara inocentes ante Dios. El Espíritu Santo nos lleva de la mano por el proceso de la santificación y Dios el Padre nos glorifica. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahorita estamos en ese proceso de santificación. El Espíritu Santo nos está ayudando cada día a ser más y más a la semejanza de ¿quién? De Jesucristo, en todos sus atributos morales. Esa es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también, hermanos, cuando estamos en oración, ¿verdad? Nos ayuda a orar. Todas nuestras peticiones Él las toma. Y yo pienso, es mi opinión, que las transforma en lenguaje espiritual y las lleva ante el Padre en un idioma que es perfecta y digna de Dios. Yo pienso que nuestras palabras humanas no son suficientes. El Espíritu Santo tiene que obrar y llevar esas palabras al Padre. Y también el Espíritu Santo, hermanos, nos recuerda de quién somos, ¿verdad? En Cristo Jesús. Y nos recuerda, hermanos, de todas las cosas que Dios nos ha dado. Y nos lleva en el proceso de la santidad. El Espíritu Santo es bueno. Hermanos, una cosa que he aprendido yo, hermanos, que cuando uno está en oración, a veces hay muchas distracciones que nos tratan de sacar de ese enfoque. Una de las cosas que yo pido al Espíritu Santo es que me protege de toda distracción externa y interna para yo poder enfocarme totalmente en mi oración. Y he tenido mucho éxito, hermanos. Cada vez que voy a orar digo, Espíritu Santo, protéjame de toda distracción. No permitas que ninguna distracción externa o interna me saque de mi enfoque en ti. Y el Espíritu me ayuda. Y de pronto, hermanos, pasan 30, 40 minutos y estoy totalmente enfocado. Ustedes, hermanos, les motivo, I encourage you, los motivo a que cuando entren en oración le pidan al Espíritu Santo, ¿verdad?, que los protege de toda distracción. Esas son las obras del Espíritu Santo, hermanos. Y eventualmente, hermanos, el Señor quiere que estemos eternamente unidos en el estado eterno, en la gloria de Jesucristo, ¿verdad? Ese es el propósito, ¿quién seremos un día? Hermanos, aunque todavía no somos herederos de lo que Dios tiene para nosotros, hemos sido situados en el cuerpo de Cristo, la iglesia. El día en que ustedes aceptaron a Jesucristo, hermanos, fueron inmersidos en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Y en una manera milagrosa el Espíritu Santo no solamente nos selló, ¿verdad? No solamente habita en nosotros, no solamente nos da la llenura del Espíritu Santo, pero también el Espíritu nos ubicó en una manera milagrosa en el cuerpo de Cristo, hermanos. Y voy a hacer una declaración, ¿ok? Hermanos, es aquí en la iglesia, donde están las bendiciones espirituales, la riqueza. Es aquí donde tenemos comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aquí, en el cuerpo de Cristo. Y es aquí donde tenemos compañerismo con todos los santos. Cada uno de ustedes, hermanos, dice la palabra, son santos. ¿Por qué? Porque hemos sido apartados para las obras de Dios. Y es aquí en la iglesia donde encontramos, hermanos, la riqueza que Dios nos ha dado. Y un día estaremos en el cielo, en ese lugar perfecto, donde toda la herencia que tenemos en Cristo Jesús será completa, será total. Pero ahora, hermanos, esto es lo que tenemos aquí, esta iglesia. Por eso es que ustedes están aquí, porque están buscando de Dios. Aquí están todo lo bueno, ¿verdad? El mayor propósito de Dios, ese es el segundo propósito de Dios, es ser glorificado para siempre a causa de la incomparable gracia
que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, el anhelo de nuestro Dios Padre es ser glorificado. Todas las obras del Padre son diseñadas para que Él sea glorificado. Todas las bendiciones espirituales que Dios les ha dado y nos sigue dando es para que ustedes lo glorifiquen por lo bueno que ha sido en sus vidas. Hermanos, hay miles y miles de canciones, tal vez millones de canciones cristianas, las cuales le dan honra y gloria a Jesucristo. Es lo que Dios anhela, toda la gloria. Él ya la tiene, pero quiere oírla de sus bocas. Y ustedes pueden honrar y glorificar a Dios a través de las alabanzas, a través de los estudios bíblicos, a través de sus diezmos, a través de oración, hermanos, a través de las obras buenas. ¿Okay? Esa es la manera en la cual honramos a Dios y le damos gloria a nuestro Dios. Vamos a ver. Ahora, ahora, hermanos, Pablo nos dijo que somos salvos del pecado por amor, para vida eterna, con propósito. Y ahora nos dice que fuimos salvos mediante la fe. Hermanos, dice Pablo, porque por gracia, ustedes han sido salvados mediante la fe. Salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Y no por obras para que nadie se jacte. Hermanos, la salvación es por la gracia de Dios, mediante fe en Jesucristo, solamente y nada más. Hermanos, los méritos humanos no tienen ningún valor espiritual para salvación. Escuchen, los méritos humanos no tienen ningún valor para salvación. Hermanos, solamente la persona, la palabra y la obra de Jesucristo tiene valor para vida eterna. ¿Verdad? Ahora, la salvación es un hecho milagroso efectuado por la obra de Jesucristo en la cruz. Somos salvos, hermanos, por su humillación, salvos, hermanos, por su muerte en la cruz. Y siempre, hermanos, es importante como iglesia recordar la obra de Jesús en la cruz. Fue una obra de humillación y de tortura, hermanos. Fue una pasión, fue un dolor tremendo para Él. Y por un instante sabemos que Él fue separado del Padre. No sintió la presencia del Padre. Y yo sé que es una cosa horrible. Él es Dios. Y finalmente, hermanos, en el verso 10, Pablo nos dice que fuimos salvos para obras buenas. Hace un momento, hermanos, les hablé de los verificadores, ¿verdad? Que verifican si somos salvos en Cristo Jesús. Y una de las cosas que podemos decir es que una persona que realmente ha sido salva, ¿verdad? Tiene la tendencia de producir obras buenas. Es como un árbol bueno. Dice Pablo, porque somos la hechura de Dios, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Hermanos, escuchen esto. Ninguna buena obra puede dar salvación. Ninguna obra buena puede dar salvación. Pero muchas buenas obras son el resultado de la salvación. Hermanos, el fruto que producimos, ¿verdad?, es el resultado de nuestra salvación. Verifica que somos salvos. Dijo mi Señor Jesucristo, dice Él, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Juan capítulo 15, verso 8. Hermanos, una cosa quiero decir, hermanos. A veces yo sé que no nos acordamos de que tenemos poder en Jesucristo. Tenemos poder mediante el Espíritu Santo. Y Él es el que nos facilita poder hacer las obras buenas de Jesús. Hermanos, el mismo poder que resucitó a Jesús nos capacita para hacer obras buenas. Somos redimidos para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano. Hermanos, las obras buenas dan testimonio.
Las obras buenas, David, dan testimonios de que somos salvos. ¿Verdad? Hablamos de eso con el hermano Lalo el miércoles. Hizo una pregunta muy buena. Y quedamos de acuerdo que son las obras que dan testimonios, ¿verdad?, de nuestra salvación. Las actitudes rectas y los actos justos proceden de una vida entregada a Jesucristo. Hermanos, si tu vida está totalmente entregada a Jesucristo, no te queda otra más que producir buenas obras. Es natural. Un árbol de limón va a dar limones. Un árbol de manzanas va a dar manzanas. Una persona que está entregada totalmente a Cristo Jesús va a dar fruto espiritual que agrada a Dios. Y las obras buenas, hermanos, no solamente consiste en obras hacia otras personas, obras buenas, ¿verdad?, de caridad, pero también consiste en una vida de oración, una vida de santidad, una vida de estudiar las Escrituras, una vida de oración y de adoración. Muchas cosas, hermanos, son frutos, hermanos, ¿verdad? Y ahora, hermanos, para terminar, quiero leer un verso que me ha impactado mucho recientemente, y ya lo tengo de memoria en inglés, pero lo voy a leer en español. Pero yo les recomiendo, hermanos, que este verso se lo memoricen. Dice la palabra: he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Hermanos, ahora vive Cristo en mí. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y a través del Espíritu Santo yo tengo el poder de hacer obras buenas. Yo tengo la habilidad de someterme a la oración todos los días. Tengo la habilidad de estudiar la palabra todos los días. Tengo la habilidad de estar aquí todos los domingos y los miércoles enseñando la palabra, porque Cristo vive en mí. Y yo sé que, hermanos, que Cristo también vive en ustedes. Entréguense, hermanos, por total a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él les amó primero, ¿verdad? Él les amó y Él entregó su vida por ustedes. Hermanos, somos ricos espiritualmente. Ese es el tema central de la carta, que espiritualmente somos ricos en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, ustedes deben de demostrar esa riqueza en sus vidas, haciendo las obras de Dios, obras espirituales. Les exhorto, hermanos, que oren y le pidan al Señor que les dé esa riqueza, que sea una realidad en sus vidas. En este momento voy a invitar al grupo de adoración que pasen, ¿verdad? Y si aquí hay alguien que aún no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, les invito a que vengan aquí al altar para hacer una oración por ustedes. Y todos aquellos que quieran oración también pueden pasar. Van a haber hermanos aquí enfrente que van a orar por ustedes. Los invito a que vengan, hermanos. Padre Celestial, te doy gracias en el nombre de Jesucristo, Padre, por esta preciosa oportunidad de poder, Padre, enseñar tu palabra. Te pido, Padre, que la palabra que has hablado tú haya llegado a los corazones, haya tocado a personas para que sean salvas, o para que simplemente, Padre, empiecen a manifestar en sus vidas las obras del Espíritu. Te doy gracias, Padre, muchas gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén.